Hermanitos, ¿cómo están? Espero en Dios y se encuentren muy bien, llenos del Espíritu Santo y bendecidos sobre todo. Te pido por favor, Padre mío, Señor Jesús, en este momento, para que me ayudes, Padre eterno, para que por favor, Padre eterno, Señor Jesús, seas tú el que guíe, Padre mío, este tema. Te lo pido por favor, mi Señor, sé tú el alfarero y yo el barro, Padre eterno. Espíritu Santo, guíame, Padre eterno, te lo pido por favor. Ilumina, Padre mío, por favor, y que las palabras que salgan por mi boca, mi Señor, sean directamente de ti, Espíritu de Dios. Gracias. Amén. Te pido, Padre eterno, gracias y que sea tu voluntad. Amén. Hermanitos, espero en Dios y estén muy bien, bendecidos y llenos del Espíritu Santo, como se los dije hace un momento. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar de algo que para mí es pues realmente muy importante, el cual nosotros debemos de pensar y de analizar en todo momento y en toda circunstancia. Yo puse por título: sin sacrificio no hay gracia. ¿Gracia de quién? Gracia de Dios. Les invito por favor, hermanos, este tema lo voy a hacer un poco rápido, hermanos, pero espero en Dios y sea de bendición para sus vidas y para sus familias en todo momento. Les pido por favor que abramos nuestra Biblia y que vayamos a Segunda de Pedro, hermanos, por favor, perdón, Primera de Pedro, hermanos. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 4. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 4, por favor. Y dice así, hermanos, buenos administradores de la gracia de Dios. Dice así la palabra, hermanos. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hasta ahí, hermanos. Vamos a hablar lo relacionado que es sufrir para nosotros en la carne, todo lo que algún momento nosotros hemos obtenido, a base de nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, pues nuestra lucha diaria no se compara jamás a lo que nosotros podamos obtener en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la palabra nos habla de algo que es muy importante, hermanos. Nosotros debemos de aprender a sufrir ese mismo yugo que nuestro Señor Jesucristo sufrió. Muchas veces nosotros nos quejamos, hermanos, de las cosas que nos pasan diariamente, de los problemas y las circunstancias que llegamos a pasar. Pero si nos ponemos a reflexionar un poco y rápidamente, hermanos, no se compara jamás al sufrimiento tan grande que nuestro Señor Jesucristo tuvo que cargar en todo momento y en toda circunstancia. En todo momento nuestro Señor fue atacado de diferentes formas. Pues ahora sí que, hermanos, yo más que nada les hago hincapié de que no seamos débiles en ese aspecto, porque muchas veces nosotros ya cuando empezamos a tener problemas, a tener dificultades, siempre optamos por buscar la salida más fácil, ¿no? Siempre optamos por buscar la solución más fácil, y no dejamos a Dios que nos ayude. Muchas veces queremos todo rápido y todo fácil, y ese es lo que realmente estamos mal, hermanos. Debemos de ser pacientes, prudentes. Dice la palabra del Señor que para obtener la salvación eterna debemos de tener paciencia. Y la paciencia, hermanos, debe de causar un efecto positivo en nuestras vidas, no importando lo que nosotros estemos viviendo en ese instante ni en ese momento. No seamos egoístas y queramos que todo pase así, en un instante y en un momento. Carguemos nuestras aflicciones en el nombre de nuestro Señor Jesús, para que en el mismo nombre de nuestro Señor Jesús venga la consolación eterna. Pero no seamos flojos, hermanos,
de esa gente de doble ánimo, que en el momento que nuestro Señor nos otorga cosas hermosas, bendiciones, estamos a favor de Él. Y cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen las penas, cuando vienen las angustias, nos ponemos siempre en contienda con Él. No, hermanos. Eso sí, desde este momento tenemos que fortalecer nuestra fe inquebrantable y en todo momento llevarla, no importa en lo bueno, no importa en lo malo, pero lo que Dios mande. Vamos rápidamente, hermanitos, por favor, a Isaías 5:8. Rápidamente vamos a ir a Isaías, hermano. Isaías 5:8 y vamos a leer, dice aquí, Isaías 5:8. Dice, hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra. Aquí fíjense, nos dice la palabra que de nada sirve a nosotros el obtener tantas cosas, el obtener tanta herencia, tanto dinero, tanto lujo, tanta vanidad, hermanos, porque al final de cuentas estaremos solos, como se los dije desde un principio. Todo lo que en algún momento hemos obtenido no sirve realmente para nada, no sirve para los ojos de Dios. Él siendo el dueño del mundo, ustedes creen que les importan las casas y los bienes. Entonces, como se los digo, tenemos que poner nuestra fe inquebrantable en los ojos de nuestro Señor Jesús, pero siempre y cuando aceptando todo lo que venga de Dios, sea lo que sea, no importa, hermanos, todo lo que sea, hay que agradecer a Dios. Acuérdense que dice en Job 1:10, en Job 1:10 dice, ¿acaso he de recibir lo bueno y lo malo no he de recibir de Dios? Entonces es lo mismo, hermano. Para empezar, todo lo que nosotros podamos obtener de bienes materiales, humanos, mundanos, no sirve para nada. Si nosotros nos seguimos aferrando y seguimos atesorando cosas, de nada va a servir. Entonces, todo lo que hemos ganado alguna vez o todo lo que hemos obtenido alguna vez para los ojos de Dios no existe, no es bueno, no sirve para nada, hermanos. Mas, sin embargo, atesoremos su palabra, atesoremos todo eso hermoso que nuestro Señor Jesús nos ha enseñado y nos enseña diariamente. Pero no seamos de esas personas de doble ánimo que cuando tenemos las cosas buenas alabamos a Dios y cuando tenemos las tribulaciones entramos en contienda, en disgusto, ¿no, hermanos? Vamos a aferrarnos a la mano de Dios y solamente con su ayuda y con su amor vamos a poder salir adelante. Dice aquí, hermanos, dice aquí en Eclesiastés 5:10, vamos a leer Eclesiastés 5:10, está un poquito más atrás, hermanos. Dice Eclesiastés 5:10, dice así, hermano, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto, también esto es vanidad. Entonces, como fíjense aquí, la palabra ya nos dijo en dos ocasiones que el obtener mucho no significa nada para Dios. El obtener bienes materiales no sirve para nada. A los ojos de Dios todo eso es basura, hermanos. Todo eso no existe. Vamos a seguir leyendo, por favor, hermanos. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivas, con concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan. Nosotros como cristianos, hermanos, somos atacados. Yo creo que si de las 24 horas al día, unas 15 horas, 16, somos atacados diariamente, y se los digo por experiencia, yo ya lo he vivido en anteriores ocasiones. Nosotros siempre vamos a ser tanto atacados y perseguidos, siempre va a ser eso. Pero debemos de entender una cosa, hermanos, esa es parte de la esencia del cristiano, esa es parte de nuestra esencia, el ser atacados, el ser perseguidos, el ser, pues, llevar nuestras cosas y nuestras palabras para burla. Nosotros estamos en el mundo,
y vivimos en el mundo, pero una de las cosas que es muy importante, no vamos a hacer ya las cosas del mundo, hermanos. Recuerden que el que viva para el mundo va a morir en el mundo, dice la palabra. Entonces, nosotros tenemos que entender que no importa que seamos atacados, no importa que seamos, pues, perseguidos, hermanos. ¿Cuántas veces yo quiero que ustedes ahorita piensen en estos instantes, fue atacado nuestro Señor Jesús? ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces nuestro Señor Jesús fue atacado, fue perseguido? ¿Cuántas veces quisieron que Él cayera en las mentiras que les hablaban los fariseos, los maestros de la ley? ¿Cuántas veces, hermanos, fue atacado y fue puesto a prueba su temperamento, su amor, su paciencia? Una de las cosas bien importantes, ¿cuántas veces nuestra paciencia es puesta a prueba diariamente? Entonces, fíjense, no debemos de ser cobardes, no debemos de tener ese miedo de ser atacados y de que nos digan, oye, ¿tú eres cristiano? No, pues sí soy cristiano. No, hermano, no, si alguien te pregunta, ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano, gloria a Dios, amén. Jamás te quedes callado, jamás te quedes así, como ese gatito así, miedoso, porque entonces el espíritu que Dios te dio es de cobardía, no te dio un espíritu de poder. Tú tienes que ser fuerte, hermano. Tú tienes que tener al Espíritu de Dios eterno dentro de ti, poderoso, guiándote en cada instante de tu vida. No temas, no desmayes, dice Josué. Entonces, hermanos, aunque seamos perseguidos, aunque nos llamen como locos, porque eso es lo que pasa. Cuando uno no se acerca ya a las cosas del mundo, cuando uno le dicen, oye, ¿no quieres una cerveza? Oye, vamos a bailar. Oye, vámonos a tal lado. Y cuando uno empieza en ese instante a decirle, no, ¿sabes qué? No, muchas gracias. No, es que ya te crees hermano. No, es que ya te crees santo. No, es que ya te pegan. Es que tu religión, sea lo que sea, hermanos, para empezar no tenemos que dar explicaciones de nuestros actos. Solamente al Padre, solamente a Dios, porque Él escudriña los corazones de cada hombre y mujer. Él es el que sabe realmente la verdad que hay dentro de nuestro ser. Entonces, hermanos, no tenemos que dar explicaciones, simplemente no, y se acabó. Y aunque te llamen de loco, y aunque te llamen de hipócrita, y aunque te llamen de santo, de persinado, como le quieran llamar, hermano, no corras al mismo desenfreno que ellos. No hagas eso, hermanos. Dice la palabra, más vale no haberme conocido. Entonces, aprendamos a ser valerosos, aprendamos a ser fuertes en espíritu en todo momento, llenarnos en cada instante, porque los ataques no paran, ¿eh? Esos nunca van a terminar. Entonces, les pido por favor que hagamos conciencia sobre eso, no seamos temerosos y nos fortalezcamos en el Espíritu Santo. Por favor, vayamos rápido, hermanos, a Mateo 5:11. Y dice así en Mateo 5:11, hermanos. Mateo 5:11, ya me lo llegamos. Aquí está, hermanos. Mateo 5:11. Dice Mateo 5:11, hermanos, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Ya ven? Aquí dice la palabra, aquí nos vuelve a explicar la palabra, bienaventurados sois. Así es que bienaventurados somos todos, hermanos, cuando por nombre de nuestro Señor Jesús seamos perseguidos, cuando en el nombre de nuestro Señor Jesús seamos atacados. Bienaventurados debemos de ser, porque nosotros somos hijos de Dios eterno. Somos hijos de Dios y servimos a un Dios fiel, hermanos. Ahora vayamos rápidamente a Romanos 12:12. Y dice aquí, hermanos, en Romanos 12:12, rápidamente, dice Romanos 12:12, hermanos, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración.
Aquí nos está enseñando el apóstol Pablo lo que debemos de hacer cuando seamos perseguidos, cuando seamos hermanos perseguidos, cuando seamos calumniados, cuando seamos querer sobajados, querer ser menospreciados en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos dice aquí en Romanos que debemos de entrar en oración con el Padre, en oración con el Espíritu Santo. Eso nos va a dar la fortaleza para soportar una y mil cosas. Y dice dice en Gálatas, hermanos 5:17, dice: de aquí en adelante nadie me moleste más, porque hoy yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Cuando tú entras en oración, en comunión con el Espíritu Santo, nada te molesta, hermanos. Yo se los digo por experiencia propia. Yo cuando empecé en el camino de Dios, a mí me molestaba que me dijeran: es que pastor, es que persinado, es que hipócrita, es que mentiroso, es que blasfemo. ¿Sabes una cosa, hermano? En este instante me pueden decir 1001 cosas, pero dice la palabra del Señor que si uno te da una cachetada en la mejilla, pongas la otra. Tal vez no lo dice en una forma, en un sentido figurado, hermanos. Y eso quiere decir que si alguien nos ataca, debemos de ser humildes, debemos de ser pacientes y prudentes con ese tipo de personas, porque de ese tipo de personas hay más que personas buenas que siguen el camino de Dios, porque ellos están en el mundo, en el desenfreno del mundo, porque no quieren acatar la ley de nuestro Señor Jesús, porque son de esas ovejas descarriadas. Pero para ese tipo de ovejitas vino Jesús, y ese tipo de ovejas el Señor las puede meter de nuevo en el redil, hermanos, pero tienen que tener un corazón dispuesto sobre todo. Vamos a seguir leyendo. Dice así, hermanos. 1, 2, 3, 4, dice aquí. Dice: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Fíjense, nadie escapa del juicio de Dios. Nadie, hermanos. Nadie va a escapar jamás, del juicio perfecto de Dios y eterno de Dios. Así seamos el presidente del mundo, jamás va a escapar del juicio. El juicio de Dios es perfecto. El juicio de Dios es el más divino y el más precioso. ¿Por qué, hermanos? Porque en Él, como se los he dicho, en Él no existe error. Él es perfecto. Jehová de los ejércitos es perfección absoluta. Entonces, Él aquí nos habla la palabra de que Él va a juzgar a vivos y a muertos. Recuerden lo que dice en la palabra, que nosotros nos dio esperanza cuando nosotros éramos muertos por nuestros pecados y por nuestros delitos. Él nos dio vida, Él nos dio esperanza, hermanos. Entonces, Él va a juzgarnos a todos dependiendo nuestros actos. Una de las cosas, hermanos, que quiero que por favor aprendamos es que no importa que nosotros seamos buenos, no importa que nosotros tal vez no hayamos cometido ningún pecado, pero si nosotros no conocemos realmente la verdad que es Dios, el camino que Dios quiere para nosotros, no podemos ser salvos. Así de fácil se los digo. No podemos ser salvos. Porque de nada sirve que tú no seas bueno, pero si al final de cuentas tú estás en el camino de la adoración, de la idolatría de imágenes. De nada sirve que tú seas una persona tranquila si tú al final de cuentas tú no tienes dentro de tu corazón el Espíritu de Dios, si tú no le das la honra y la gloria al Padre por lo que tú tienes. Si simplemente tú siempre te jactas de decir: es que yo todo esto que he obtenido, todo esto que he ganado es gracias a mi esfuerzo, gracias a que yo he luchado, gracias a que yo he estudiado. No, hermano, dale la gloria y la honra al Padre sobre todas las cosas que tú tengas en este momento. Él se merece la gloria y la honra eterna, porque Él te va a juzgar.
porque Él va a venir a tu vida. Un día tarde que temprano va a llegar a tu vida, hermano. Y aguas, si no estás preparado. Entonces, de nada sirve, hermano, que tú seas una persona tranquila si dentro de ti no mora ese espíritu, si dentro de ti no le das la honra y la gloria al Padre. Entonces, no crean que ya por ser buenos, simplemente por ser buenos ya eres salvo. No, hermano. Ahí sí te tengo que decir esta mala noticia, que en verdad, pues no eres salvo. Tal vez mis palabras para ti en este momento no signifiquen nada, pero un día, hermano, va a llegar el juicio de Dios, el juicio eterno y perfecto. Y cuando llegue ese juicio te vas a dar cuenta de que mis palabras son realidad. Porque no son mis palabras, son las palabras que el Espíritu a través de mí te las está diciendo a ti. ¿Ok? Vamos rápido a Proverbios 29, 26. Y dice aquí en el libro de Proverbios, hermanos, Proverbios 29, 26, dice así. Aquí está, ya casi me estoy acercando. Aquí está, hermano, pues Proverbios 29, 26. Y dice así en Proverbios, hermanos, dice: muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Entonces, aquí otra vez nos vuelve a hacer hincapié la palabra de que el juicio solamente viene por Jehová, por Dios eterno. Entonces, aunque dice aquí, muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Y Él es el que nos va realmente a juzgar. Y como se los he dicho, tal vez no en esta vida. Tal vez en esta vida no, hermano. Pero cuando llegues al juicio de Dios, aguas. Porque vaya, hermano, ¿con qué méritos tú vas a poder hablar frente al Padre cuando Él te enjuicie, cuando Él te esté juzgando en su gloria eterna? ¿Con qué mérito? Te va a decir, ¿sabes qué? Sí, eras un hombre tranquilo. Sí, fuiste un hombre que tal vez en su momento tú cuidaste a tus hijos, mantuviste a tu esposa, mantuviste tu casa, le diste educación a tus hijos, les enseñaste valores del mundo, pero de nada sirvió todo eso, porque tú al final de cuentas siempre creíste tal vez en la idolatría, en las imágenes, o tal vez creíste que todo lo que tú obtuviste en esa vida carnal, en esa vida del mundo, fue porque tú, por ti mismo, y nunca me diste la gloria, nunca me diste la honra a mí. Yo que en tus momentos de angustia, yo que en tus momentos de dificultad estuve contigo y jamás te solté de la mano. Yo que muchas veces sané a tus hijos, yo que muchas veces llevé el pan a tu mesa. Abusados, hermanos. No vas a tener ningún argumento frente al Señor. Entonces piensen que no porque únicamente seamos buenos, ya somos salvos. No, tenemos que darle la gloria y la honra al Padre y servir a Él solamente sobre todas las cosas. Luego dice aquí en Isaías 33, 22. Dice Isaías 33, 22, hermanos. Perdón que pestañeé así mucho, hermanos. Lo que pasa es que en mi teléfono le salió una raya y me lastima un poco. Le voy a bajar un poco el brillo, hermanos, a ver si se puede. Ah, sí, eso es. Creo que ya. Es que le salió una raya en el display, hermanos, y me lastima la luz. Entonces por eso como que pestañeo mucho. No crean que es porque ya quiero llorar. Bueno, sí, también el espíritu te quebranta, hermano, pero es verdad. Isaías, dijimos que 33, 22, hermanos. Isaías 33, 22. Y dice así la palabra bendita. Dice así, hermanos, 33, 22. Dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará.
Aquí Isaías nos vuelve a hablar que Jehová es el único juez, el único legislador y es el único que nos puede salvar y dar la vida eterna. Y como se los he platicado en otros temas, hermanos, no buscamos la salvación del mundo, no buscamos la salvación de la carne, porque la carne es carne y dice la palabra que nada aprovecha. Entonces, hermanos, aprendamos a que la salvación eterna, la salvación que quiere el Padre, la salvación de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro ser, de nuestra esencia, esa es la salvación que debemos de buscar, no la salvación del mundo, hermano. Vamos a seguir leyendo, por favor. Dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Un regalo tan hermoso que nos dejó nuestro Señor Jesucristo es el amor hacia el prójimo. Él siempre demostraba ese regalo en todo momento y a toda persona, no importaba si era grande, si era chica, si era rico, si era pobre, feo, guapo, X. Para Él no existe eso, hermanos. Ese regalo tan perfecto que Dios nos regaló, dice aquí que cubrirá multitud de pecados, hermanos. Es cierto que cuando tú te transformas a Cristo Jesús, tus pecados te son perdonados, todos tus pecados ya son limpiados, hermanos. Pero también debemos por el mismo sacrificio y el mismo amor que Cristo nos entregó y nos dio la salvación eterna, debemos de nosotros ya no pecar más. Como le dijo a María Magdalena, dice: ve y no peques más. Él perdonó sus pecados. Él perdonó tantas cosas que había hecho María Magdalena en su momento. Por eso la quería apedrear la gente, la quería matar, porque en la ley de Isaías decía que una mujer, cuando era encontrada en adulterio, tenía que ser muerta a pedradas. Entonces, hermanos, aquí Cristo la perdona y le dice: ve y no peques más. Es lo mismo que nos dice nosotros, hermanos. Debemos de ser conscientes de nuestros pecados, debemos de ser conscientes de que estamos mal, de que estamos en un mal camino y de que solamente Cristo puede perdonar nuestros pecados. Ni la imagen de como le quieran llamar, ni el sacerdote como le quieran llamar, ellos no perdonan pecados. Solo Cristo perdona pecados y solamente Él te puede lavar con su agua viva de toda inmundicia que existe en ti, hermano. Solamente Él te va a poder perdonar tus pecados y solamente Él te va a poder transformar en una nueva criatura, dice 2 de Corintios. Entonces, hermanos, Él nos da ese regalo hermoso que es el amor. Su amor de Cristo es infinito. El amor de Cristo hacia nosotros es infinito. Y pregúntenselo ahorita rápidamente, hermanos. Yo quiero que se lo pregunten, hagan conciencia, cierren sus ojos y piensen cuántas veces el amor de Cristo los ha salvado de alguna tribulación, de algún accidente, de alguna enfermedad. Piénsenlo. Solamente el amor de Cristo Jesús es el que ha sido utilizado para que ustedes sigan de pie. Entonces, desde ahí pongan atención. El amor de Cristo es infinito. Pero no podemos jugar con el amor de Cristo Jesús. No podemos jugar con lo que Cristo quiere para nuestras vidas. No podemos agarrar y hacer a Cristo mentiroso, hermano. Si tú ya te entregaste al camino del Señor, aférrate. Aférrate con todo tu corazón hacia Él. Podrán pasar 1001 cosas en tu vida, tribulaciones, problemas, accidentes, no sé, lo que Dios te mande, pero sigue siendo fiel a Dios, a Cristo Jesús. Eso es lo que importa. Él te perdonó y gracias a su sacrificio tú eres salvo. Gracias a su sacrificio tú eres una nueva criatura. Pero como les digo a veces a los hermanitos que comparto en el anexo, no pisoteemos la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Porque si Él ya te perdonó, si Él ya te entregó su amor, si Él ya te entregó una vida nueva, no se vale que nosotros nos dejemos seguir llevando por el mundo
por el vicio, por la droga, por la mentira, por todo ese tipo de cosas que sabemos que no le agradan a Cristo Jesús. Entonces, demos ese valor tan importante y tan fuerte que es el amor en Cristo. Como se los he dicho siempre, perfeccionémonos en el amor en Cristo Jesús. Perfeccionémonos en el amor. ¿Por qué? Porque dice primera de Juan 4:8, dice que el que no ha amado, dice la palabra que el que no ha amado el que no conoce a Dios, el que no ha amado no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, vamos rápidamente aquí, hermanos, a Jeremías 31:3, y dice Jeremías 31:3, hermanos. Dice Jeremías, profeta mayor Jeremías 31:3, dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Es como lo que les estaba diciendo ahorita hace rato. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos experimentado la misericordia de Dios y no le damos el valor, no le damos el valor que se merece? Ay, pues es que no me tocaba. Ay, es que me salvó tal santito. Ay, es que le prendí unas veladoras a mi mamá y por eso ya estoy bien. No, hermanos, es la misericordia de Dios, no confundamos. Eso es lo que hacemos, nos confundimos, porque todo, ¿saben qué? Todo lo tomamos de juego, todo lo tomamos con este cerebrito, con esta cabeza, y decimos: pues no pasa nada, no me tocaba ya. Al que, como dice el dicho, dice, el que le va a tocar aunque se ponga o aunque se quite, no sé, ya no recuerdo ese dicho, hermanos, y se nos va la vida pensando eso. Y no, la misericordia de Dios te mantiene firme, acuérdate de eso. Dice en Romanos 5:8, aquí rápidamente vamos a Romanos 5:8, hermanos. Romanos 5:8, y dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí una vez nos vuelve a hacer hincapié la palabra viva de Jehová de los ejércitos, la palabra que no tiene error alguno. Dice: siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Él demostró su amor y demuestra su amor diariamente. No creas que nada más en la cruz lo demostró. No, diariamente te demuestra su amor. Pero tienes que ser obediente a Él, hermano. Acércate a Él con un corazón dispuesto hacia Cristo Jesús. Vamos a seguir aquí en Pedro, hermanos. Dice: hospedaos los unos a los otros, es en el 9, dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuración, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Fíjense aquí, dice, se los voy a leer un poquito más despacio, hermanitos. Dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás, a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Fíjense, aquí tenemos que aprender una cosa. Dios nos dio un don a cada uno. Llámele prédica, evangelización, sanación, oración, servicio, X. Todos tenemos un don. Pero hermanos, hagan uso de él. No se conformen con ir a la iglesia y escuchar la palabra y salir de la iglesia y se acabó todo. No, hermanitos. No seamos conformistas, mediocres, disculpen la palabra en ese aspecto. No seamos mediocres. Porque imagínense,
ese don tan hermoso que Cristo nos ha regalado y que nos ha ayudado a revelarse para que lo tengamos escondido debajo de la cama. Dice en la palabra de Dios, hermanos, que una lámpara es para que alumbre. Una lámpara no se pone abajo de una cama. Una lámpara tiene que sacarse y ponerse en el lugar más alto para que alumbre todo. Esa lámpara somos nosotros. Y nosotros, en el momento de que vamos, oímos y somos oidores y no hacedores de la palabra, sabiendo que Dios nos dio un don para que nosotros lo compartamos, ayudamos a esos hermanos que más lo necesitan, no, nos conformamos con lo que dijeron en la prédica del domingo. Yo me voy a mi casa y me espero hasta el otro domingo a ver si aprendo algo ahora sí. A ver si ahora sí pongo en práctica algo. Y se nos pasa la vida y se nos pasan los meses y los años y jamás hicimos nada. Hermanos, por favor, en serio los exhorto a que se esfuercen. Esfuércense, por favor. Los exhorto a que sean esa lámpara que se pone en el lugar más alto y alumbren a los demás. Si Dios nos dio un don, hermanos, no lo desaproveches. No lo malgastes nada más siendo un oidor y no un hacedor de la palabra en Cristo Jesús. Vamos a ir, hermanos, a Primera de Pedro, y dice aquí en Primera de Pedro 1:22. Ya me lo termino, hermanos, no se vayan a molestar conmigo porque los regaño. Primera de Pedro 1:22 dice así, hermanitos. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Aquí la palabra, hermanos, nos habla del amor una vez más, pero también nos habla de lo que debemos que hacer. Entregar ese amor, dice hermanos, se los voy a leer. Dice, purificando nuestras almas a la obediencia y a la verdad. Dice, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amémonos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Aquí la palabra nos vuelve a hacer hincapié y nos muestra cómo debemos de amarnos los unos a los otros. Ahora volviendo y retomando el tema de los dones, porque han de decir tal vez, ¿qué tiene que ver los dones con el amor? Pues ese es un don. El amor es un don de Cristo Jesús. Y el amor que tú le puedes ofrecer a tu hermano es un don, aunque ustedes no lo crean. Pero si tú, hermano, te lo vuelvo a decir, no amas a tu prójimo, sea como sea, no perdonas a tu prójimo, no puedes ser llamado un hijo de Dios. Ese es un don. El amar a nuestro prójimo es un don, aunque no lo crean. Y muchas veces amamos solamente a quien nos aman. Amamos solamente a las personas, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros tíos, a nuestros primos. Pero no queremos amar al vecino que es enojón. No queremos amar al hermano que se está drogando en la calle. No queremos amar a esa persona que me quedó a deber dinero tal vez algún día. O a aquella persona con la que tuve algún día un conflicto cuando no conocía de la palabra de Dios. Solamente amamos a los que nos aman. Y ese es un don. Yo creo que ese don es para mí es el más hermoso. El amar al prójimo. Porque de ahí se abren todos los demás dones. Todo lo que nosotros hagamos, cada don que nosotros tenemos, si nosotros, fíjense, así se le llame lo que se le llame, servicio, evangelización, prédica, sanación, oración. Nosotros, hermanos, lo hacemos con amor, que es lo principal, se vuelve más fuerte.
más fuerte nuestro don, porque le ponemos amor. Vamos a ponernos abusados ahí, hermanos. No hagamos, es que, oiga hermano, oiga hermana, ¿puede orar? Bueno, sí, oro, ya, a ver, vamos a orar. Oiga hermanito, ¿puede venir a sanar a mi hermano, a mi primo, a mi tío, a mi abuelo, no sé, a mi vecino? Ay, sí, ahí voy ahorita. No, hermanos, hay que poner amor a cada don que Dios nos ha dado. Esa es la base. Teniendo amor, todo lo demás fluye. Todo lo demás fluye. Entonces, desde ahí, hermanos, como se los digo, para mí es el don más fuerte, el amor. Ahora vayamos a 2 de Corintios 5:14. Aquí está, 2 de Corintios. Perdón, hermanos, es que se me seca la garganta. Dice 2 de Corintios 5:14. Y dice así, ya voy a acabar, hermanitos. 5:14. Aquí está. Y dice así. No, esta es primera. Ya ven, estoy en 1 de Corintios, no segunda. 2 de Corintios, aquí viene 5:14. Ahora sí. Dice así, hermanos, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. La palabra constriñe, hermanos, investigué un poco. La palabra constriñe es empujar, es apretar. Y fíjense, vamos a poner atención. Voy a decir apretar o empujar en vez de constriñe. Dice, porque el amor de Cristo nos empuja pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Aquí la palabra nos vuelve a hacer hincapié, nos constriñe. El amor de Cristo nos empuja a hacer el bien, nos empuja, como se los dije ahorita hace ratito, nos empuja a que esos dones que Él nos regaló tan hermosos, que Él nos dio, nos empuja a que los hagamos con amor, siempre con amor, con el amor en Cristo Jesús. Por eso dice, nos constriñe, nos empuja, nos alienta, nos aprieta a que hagamos las cosas con amor. Vayamos ya a finalizar, hermanos, este tema. Y dice así, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí, hermanos, nos vuelve a hacer hincapié la palabra como lo que acabamos de hablar. Tenemos que aprender a ser un árbol con frutos, un árbol que dé fruto siempre, no un árbol que solamente se plantó, se secó y se murió. Aquí dice que si alguno habla conforme a la palabra de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Aquí la palabra nos está enseñando que debemos de hablar, debemos ministrar lo que Cristo nos enseña diariamente. Debemos de ser un árbol que dé frutos. Debemos de ser un árbol que dé al 100%. No un árbol que, como se los dije, que se sembró, se secó y se murió. No, nosotros somos ese árbol hermoso que podemos dar frutos a la demás gente. A todas las personas, hermanos, no solamente a las personas que vayan a la iglesia a congregarse, no, hermanitos, hay que ser un árbol que dé fruto en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Hay que ser ese árbol enorme y ser un ministro de la palabra de Dios
y hablar siempre, en todo momento, la palabra sin temor, sin miedo. Vayamos a Juan 4:36. Y dice en Juan 4:36, hermanos. Fíjense. Dice Juan 4:36, ya para finalizar. Dice, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. ¿Se fijan? Aquí nos está hablando el sembrar y el segar, el sembrar y el segar. Uno siembra amor, siega amor. Uno siembra fe, siega fe. Y así sucesivamente. Todo lo que nosotros sembremos se va a segar. Pero hay que ser ese árbol que da frutos, fruto. Un árbol cuando da un fruto, hermanos, fíjense cómo es Dios tan perfecto, ¿no? Si tú siembras un árbol y da los frutos, esos frutos tienen semilla. Si yo esa semilla la siembro, ¿qué va a crecer? Otro árbol. Y así sucesivamente, y te puedes aventar un sembradío total de no sé cuántas cosas. Yo en verdad desconozco mucho lo que es la agricultura, hermanos, pero lo poco que sé, así es. Ese árbol da una semilla, da un fruto, una semilla, esa semilla crece y hace otro árbol, y esa semilla crece y así sucesivamente. Entonces eso es lo que quiere que Dios hagamos. Que nosotros vayamos, enseñemos de la palabra, hermanos, y enseñemos de nuestros dones a otro tipo de personas, y ese tipo de personas a su vez se las van a enseñar a otras, y luego a otras, y luego a otras, y entonces esto va a ser una obra para Dios, una obra eterna para nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Jesús quiere, que sembremos y seguemos, perdón. Y ya por último vamos a Colosenses 1:10. Y dice en Colosenses, por aquí está, hermanitos. Colosenses es un libro muy chiquitito, pero muy hermoso. Y dice Colosenses 1:10, hermanos. Dice, para que andéis como es digno del Señor, dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Se fijan, hermanos? Aquí nos vuelve a hablar Colosenses, que tenemos que ser ese fruto que da fruto, ese árbol que da fruto. No quedarnos callados, no quedarnos inertes con lo que oigo los domingos en la prédica. Es hermoso, hermanos, también eso es hermoso, lo que nos manda el Señor, a que nos congreguemos. Pero hermanos, no nos quedemos callados. Seamos ese árbol que da al 100% en todo momento, en todo lugar, sin pena, sin miedo. Y Dios va a multiplicar todo, hermanos, todo. Porque dice la palabra que todo vendrá por añadidura. Entonces, pues bueno, hermanos, espero en Dios, y como se los digo, esta palabra me la enseñó mi esposa, que sea de bendición para sus familias, para sus vidas, y yo creo que es lo más importante, que sea de bendición para ustedes, hermanos, y que pues esfuércense, hermanos, esfuércense. Como se los dije en el último tema que hice, uno antes de este, tal vez a veces es muy fácil, ¿no?, hablar y decir. ¿Por qué? Porque tienes manos, tienes ojos, tienes oídos, tienes un hogar, tienes una familia, tienes salud, y tal vez a veces es muy fácil decirlo, ¿no? Tal vez ustedes me ven y dicen, pues es que tu hermano, tal vez porque no te ha pasado una tribulación tan grande, hablas así tan fácil. No, hermanos, yo sé que las tribulaciones van a venir, o sea, yo lo sé, y soy carne, ¿eh? Y tengo miedo, o sea, eso también es real. Tengo temor, pero ¿saben una cosa? Pero tengo fe, y eso nadie me lo quita. Y todas las cosas que pasen en mi vida las tengo que aprender a aceptar en el nombre de Cristo Jesús. Todo
todo, tanto la bendición como la tribulación. Él me va a dar la respuesta, Él me va a dar ese aliento, Él me va a dar la palabra exacta para yo poder salir adelante. Pero yo tengo que poner mis ojos en Él, nada más. En Él. Porque Él es perfecto, como se los dije. Y solamente Él me va a dar la respuesta correcta en mis momentos de angustia, en mis momentos de llanto, en mis momentos de tribulación. Él, y se los digo por experiencia. Acabo de pasar una tribulación, hermanos, tal vez para ustedes sea mínima. Acabo de perder a mi perro. Mi perro vivió conmigo 6 años, hermanos. 6 años que vivió conmigo, un ser vivo, el cual con él pasé risas, pasé de todo tipo de cosas. Pero ¿saben una cosa? Dios me preparó para ese momento. La palabra, hermanos, me preparó para ese instante. Y me preparó casi una semana antes de que pasara eso de mi perro. Para que vean. Por eso es que decimos, y hay que afirmarlo, ¿no? Y lo afirmo, que los tiempos de Dios son perfectos. Él me dijo, aprende esto, escudriña, discierne esta palabra, enséñala, porque te va a servir. Y me sirvió. Porque Él sabe lo que va a pasar mañana, sabe lo que va a pasar para el otro mes. Pero es como les digo, tenemos que poner los ojos solamente en Dios, solamente en Cristo Jesús, y Él mandará al Espíritu Eterno a sanar nuestras heridas. Pues bueno, hermanos, muchas gracias, que Dios los bendiga, que Dios los proteja, el Espíritu Santo los guíe, los ilumine en todo momento y todo instante en sus vidas. Muchísimas gracias, hermanos, y pues amén. Gloria a Dios, a ti, Señor.